Señor, te damos gracias que nos permites reunirnos por este medio. Te pedimos que dejes abiertos nuestras mentes para que podamos relacionar este tema a la vida que tenemos en nuestra iglesia o las iglesias varias. Pedimos que nos ayudes a entender la razón por los cánones y que nos ayudes a comprender cómo embona esta materia con todo lo demás que estamos cursando en esta serie de instrucciones, de clases varias que cánones. Sí es importante para la administración de tu iglesia. Ayúdanos a entenderlos y ver cómo embona con las demás materias. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Gracias, Padre. Bueno, primeramente, a ver si ya podemos ver en pantalla Ok, por favor. ok, ok. Aquí va. Perfecto. Entonces, lo primero es básicamente de dónde es que emana la Constitución y cánones de la Iglesia Anglicana de México, de dónde emana. Es decir, esto no es esta es una pregunta, ¿verdad? En los principios generales del derecho y en la teoría del derecho es ¿cuál es la fuente del derecho? ¿Cuál es la fuente de las leyes? ¿Cuál es la fuente del derecho? Eh, Se las inventan los legisladores, los seres humanos, etcétera. O cuál es el origen, o cuál es de dónde emana, o a razón de qué surge una constitución o una ley. La razón de la ley, es decir, la misión de la ley, el objetivo de la teleología, no teología, teleología de la ley. Eh, o surge o emana de la misión, de la gran comisión, es decir, de la misión que Cristo da a sus apóstoles de ir y predicar el evangelio a todas las criaturas en todos los confines de la tierra. Si me da un segundo, por favor. Porque de lo contrario, estaríamos hablando entonces de que el propósito y existencia de la iglesia es otra cosa. Y todos sabemos que el propósito de la existencia de la iglesia es el llevar a cabo la misión que Cristo nos ha dado, es decir, la gran comisión. O sea, la misión de la iglesia es predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús y hacer discípulos de todas las naciones, bautizarlos a todos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ese ya es un agregado, ¿verdad? Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Entonces, ese es el propósito y la misión de la iglesia. Y entonces, como esa es la razón de existir de la iglesia se da a sí misma una serie de reglas para su convivencia interna, para regular su vida interna e incluso su relación con el mundo. Y esto refleja entonces necesariamente su misión. Por eso es que podemos decir de Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La siguiente, por favor, Padre. La siguiente diapositiva. Entonces, es en base a esta misión que existe la iglesia y por tanto entonces la constitución y cánones ha de reflejar esa misión. Es decir, si ustedes ven en el preámbulo de la constitución y cánones de la iglesia de Estados Unidos, de la iglesia anglicana de México, de otras iglesias alrededor del mundo, de la comunión anglicana, se queda establecido cuál es el propósito y misión general, razón de ser de la institución es las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Predicar el Evangelio. Y entonces ese va a ser el marco de referencia en el que, por ejemplo, vamos a organizar la constitución y cánones y decir, bueno,
En base a eso, entonces, esta es la organización de la iglesia para facilitar su misión. Entonces, esta es la liturgia de la iglesia para facilitar su misión. Entonces, esta es la manera en que se van a hacer los procesos de ordenación de los clérigos para facilitar la misión de la iglesia. Es decir, todo canon, todo artículo de la Constitución de la Iglesia Anglicana de México, de cualquier iglesia, debe llevar como propósito último el facilitar la misión de la iglesia de una manera ordenada, de una manera eficaz, de una manera eficiente. Entonces, por ejemplo, si en un momento dado cambian las circunstancias en que la iglesia puede ser más eficiente para cumplir su misión, entonces pues hay que cambiar la ley canónica. Por ejemplo, el latín, vamos a decir, en la Iglesia Católica Romana antes el latín era obligatorio por canon, que la misa se tenía que dar, el padrecito la tenía que dar en latín. Aunque el padrecito no supiera ya latín, tenía que dar la Eucaristía en latín, porque el canon así lo mandaba. Y luego, ¿qué sucedió? Hubo un cambio. ¿Por qué hubo un cambio en la lengua latina? Pues porque ya la mayoría de la gente no entendía el latín. Entonces no se estaba cumpliendo con la misión y propósito de la gran comisión, de ir y predicar el evangelio a toda criatura y bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo voy a seguir predicando en latín en 1980, en el año 2025, y la mayoría de la gente ya no sabe latín, pues entonces ese canon está dificultando hoy, en el siglo XX y en el siglo XXI, está dificultando la misión de la iglesia. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué entonces si era facilitar la misión de la iglesia, por qué entonces el canon decía al principio que se hiciera en latín? ¿Ustedes saben por qué la iglesia oficializó el latín como lengua de la liturgia? Roma. No, en principio la iglesia occidental era porque en Occidente cristiano la gente tenía lenguas maternas diferentes, pero todos entendían una muy bien, como lengua extranjera o segunda lengua, era el latín. Entonces, pues vamos a hacer esta la lengua oficial, que se oficie en latín, no que se oficie en la lengua de los celtas, para que si va uno de Italia y se va a París, no va a entender nada de la misa. No, pues mejor que todos sean en latín, porque todo el mundo entiende latín. Perfecto. Entonces servía antes a la misión de la iglesia. Pero ya en el siglo XX ya no servía, entonces no, pues hay que cambiarla. Ahora que se hable en inglés. No, pues no todo el mundo habla inglés. Pues que se hace en la lengua oficial de cada país. Y así se estableció. Entonces este es un ejemplo de cómo la Constitución y cánones existen para facilitar la misión de la iglesia. Ese debe ser el criterio siempre. Y vamos a ver ese hilo conductor del padre John Hayes cuando nos empiece a impartir las otras partes de la Constitución y cánones, de los cánones. Ahí van a ver ustedes cómo pues es para facilitar y ordenar la misión de la iglesia. Ahora bien, ese es el propósito. De ahí emana la Constitución y cánones de la Iglesia Anglicana en México. Esa es su razón de ser, facilitar la misión de la iglesia en el mundo. Ahora bien, ¿cuál es el segundo punto que es muy importante y quiero tocar con ustedes? Y es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la Constitución y cánones de la Iglesia Anglicana de México dentro del marco legal mexicano? ¿Cuál es? Esa es una pregunta que quiero que anoten y va a tener una respuesta. Y antes de responder ella, veamos qué dice el artículo. ¿Cuál es el lugar de la Constitución y cánones de la IAM dentro del marco legal mexicano? ¿Cuál es el marco legal mexicano? El superior. Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el marco legal. Entonces, ya aquí la pregunta ya tiene unas implicaciones que quiero que ustedes se metan bien en la cabeza. No sé si en Perú sea igual y en Nicaragua sea igual que en México. Sospecho que sí.
porque conozco la historia de Nicaragua y conozco la historia de Perú y de otros países latinoamericanos, y sé muy bien que los procesos políticos del siglo XIX son parecidos y tienen más o menos los mismos principios filosóficos de separación iglesia y Estado, Sí. y de que actualmente hay una tendencia precisamente a separación iglesia y Estado. ¿Cuál es la situación en Perú? Nuestro hermano de Perú. En, digamos, en la Constitución se establece un acuerdo de cooperación entre la Iglesia, entre el Estado peruano y el Estado del Vaticano Ujú, para dar cierto tratamiento a la Iglesia Católica. Y ujú. también existe una ley para el tratamiento con las confesiones no católicas. Entonces, ¿hay separación iglesias-Estado en Perú? Hay colaboración Sí, pero hay porque separación. mm, en Es decir, teoría no dice exacto. El Estado es una cosa, las iglesias son otra. Es un Estado laico, así se le concibe. Exacto. Sí. Y yo sé que es un Estado laico porque todos los libertadores y demás, etcétera, etcétera, van por ahí, con pocas excepciones realmente, ¿no? Sí. Entonces, y lo mismo en Nicaragua, nuestro hermano Sí, nicaragüense, ¿cuál es la situación legal sí, ahí? aló, aló, ¿me ¿Aló? escuchan? Aló, Sí, aló, perfecto, sí, ¿me escuchan? sí, Ok, sí, en Nicaragua estamos separados como gobierno y laico también. Hay una separación. Somos independientes muy bien, aquí en Nicaragua. muy bien, Eso sí, de la Constitución. muy Ahora lo bien, que tenemos son otras cosas que estamos viendo. sí, Sí, nada claro. más. Ahora, les hago a ustedes dos esta pregunta y luego se las hago a los mexicanos. Los cánones de la iglesia en Nicaragua, los cánones de la iglesia en Perú, ¿están a un lado de la constitución de Nicaragua, de la constitución de Perú, o están por encima de la constitución peruana? ¿O son completamente independientes de la constitución de Perú y de la constitución de En la Nicaragua? Constitución en la Constitución de Nicaragua que tenemos libre derecho de practicar la religión, cualquier religión. Entonces, está integrada en la Constitución, como tenemos libre derecho de profesar, de hacer algo de un movimiento religioso, como laico. Sí, Está integrada en la y lo mismo en Constitución. Perú, pero mi pregunta es, ¿la constitución de la iglesia de Nicaragua, la constitución de cánones de la Dios de Nicaragua, de la Ah, iglesia de América está Central, separada, está es separada. muy bien? ¿Y qué lugar tiene Nicaragua esa constitución de cánones de la iglesia de Nicaragua? ¿Está a un lado, A se puede nivel, está por encima de la constitución? no, no se puede estar encima de la Constitución, porque es la ley magna que tenemos los nicaragüenses. Sí. Ah, Está ok. encima en la parte regional, centroamericana, que está una unificación centroamericana. Ujú. Sí, 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 yo estoy consciente de Yarca. Sí, estoy sí, consciente. Yarca, correcto. Pero sin embargo, podemos decir que en la aplicación de esa constitución y cánones a cada diócesis tiene que estar sometida a la constitución de cada país. Correcto. ¿Es correcto eso? Sí, Bueno, sí, correcto, sí. y lo mismo ocurre en Perú. Sí, 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 por supuesto. Fíjense lo que dijo el hermano Benito, fíjense lo que dijo. Es que la constitución política nicaragüense de la República de Nicaragua es la ley superior a la que los nicaragüenses estamos sometidos. Dijo, los nicaragüenses. Es decir, él no dijo los anglicanos, él dijo los nicaragüenses. Es decir, seas anglicano, luterano, ateo, hombre, mujer, blanco,
pinto del color que quieras, alto, flaco, chaparro, gay, heterosexual o gustes y mandes, extranjero ahí viviendo o no viviendo viviendo en Nicaragua, seas extranjero o no, nacido, pero estás en Nicaragua, tú estás sujeto a la ley suprema de Nicaragua, que es la Constitución nicaragüense. Y lo mismo seguramente ocurre en Perú. Y lo mismo ocurre en México, para los mexicanos. Es decir, entonces, ¿cuál es el lugar de la Constitución y cánones de la Iglesia en Nicaragua? ¿Cuál es el lugar de la Constitución y cánones de la Iglesia en Perú respecto a la Constitución nicaragüense y a la Constitución peruana? ¿Está a un lado, está separada o cómo? ¿O dónde está? ¿O está arriba de la Constitución? ¿Dónde está? Yo sé que es una Bueno, yo puedo respuesta. decir, sí, es una Adelante. respuesta muy, como dijera, muy embarazosa en la situación que ahora actualmente vivimos nosotros los nicaragüenses, porque ya, o sea, me siento como algo que ya no es relativo, que yo pueda interactuar con mi constitución, con mi fe que practico, con mi fe anglicana, porque hay ciertos perímetros ahora y eso incomoda. No estamos libres, pues, en otras palabras. Bueno, a ver, esa es una manera de decir una presión de una situación, pero entonces le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué está usted diciendo esto? ¿Qué acaso usted dijo que había separación iglesia-estado? Porque entonces, Correcto. ¿por qué va a estar usted como anglicano en su fe sujeto a la Constitución y cánones de la iglesia nicaragüense? ¿Por qué por qué va usted a estar limitado por la Constitución nicaragüense si hay separación iglesia-estado? Y yo le voy a decir por qué está usted limitado. Porque la ley máxima para todo nicaragüense y toda persona que vive en Nicaragua, sea anglicano o no, es la Constitución. En otras palabras, la respuesta entonces a dónde está la Constitución y cánones de la Iglesia nicaragüense, de la Iglesia de Perú y de la Iglesia anglicana en México es bajo las respectivas constituciones nacionales. La Constitución de la Iglesia del Perú no está ni a un lado ni por encima de la Constitución de Perú, está debajo de la Constitución de Perú. Eso debe quedarnos muy claro a todos. La Correcto. ley suprema es para cada uno de los peruanos, es la Constitución de Perú. No es la Constitución de su iglesia anglicana ni Nicaragua. Entonces, esto puede incomodar, como dice el hermano Benito, pero es una realidad. Ahorita yo no estoy hablando de qué es lo que yo prefiero. Quiero que tomen conciencia como anglicanos que somos o como cristianos que somos, que las constituciones y cánones de nuestras respectivas iglesias están sometidos a la constitución política de cada uno de nuestros países, a las leyes seculares, punto. Eso es lo primero que quiero que entiendan todos. Es muy importante este punto, porque hay una tendencia de todo mundo, sobre todo los que vivimos en países donde hay separación iglesia-estado, a de alguna manera pensar que nuestras acciones religiosas, espirituales, nuestro culto, nuestra predicación, no está regulado por la ley. Que somos independientes, que lo que yo rece, lo que yo predique, lo que yo haga de rituales, que eso está fuera de la ley de mi país. Que eso es aparte. Y entonces hay un peligro, que siempre lo hay, de decir, pero esta es superior porque es de Dios y yo estoy por acá arriba. Y no, eso no es cierto. Ahora bien, dirán ustedes, oiga, obispo, pero pues esta situación está mal porque la constitución política la hicieron hombres y entonces, ¿cómo una ley de humanos va a ser superior a un propósito divino? Porque usted acaba de decir, señor obispo, que la constitución y cánones de las iglesias nuestras emanan de la intención de la gran comisión que nos dio Cristo. Sí. Pero resulta que nuestras constituciones políticas, nuestras leyes seculares, regulan
como ciudadanos que somos, no del reino de Dios, sino ciudadanos de nuestros países, regula nuestras convivencias con otros ciudadanos. Y aquí es entonces en donde entran las constituciones de cada quien. Y por eso quiero leerles el artículo primero. ¿Quién me puede leer el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, por favor? Lo leo yo, señor obispo. Adelante, Sumsi, adelante. Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Gracias. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra Constitución, al menos en México, como ya dijo el hermano Benito allá en Nicaragua y en Perú será lo mismo, está diciendo que van a respetar los derechos humanos, que gozaremos de los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos es la libertad de conciencia y la libertad de religión. Y dice, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Entonces sabemos que México, Perú y Nicaragua, creo también, son signatarios de los derechos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si mal no me equivoco, porque Nicaragua, Perú y México son miembros de pleno gozo de la Organización de Naciones Unidas. Y los miembros de Naciones Unidas todos han adoptado los principios de los derechos humanos como está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y uno de esos derechos es la libertad de conciencia y religión. Entonces, este artículo primero de la Constitución en México garantiza ese derecho. Entonces, ya por ahí, ya se nos otorga, o más bien se nos reconoce, porque cuando habla de derechos humanos son intrínsecos a la persona humana. Entonces, aquí no se nos está otorgando el derecho o un privilegio a creer en Dios y a alabarlo y adorarlo de la manera en que creamos conveniente y a predicar esa doctrina. No se nos está otorgando un privilegio, se nos está reconociendo. Por eso dice, y se reconocen derechos humanos reconocidos, no otorgados, reconocidos. Tenemos derecho a ellos. Punto. Entonces es importante esto. Y las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de la manera más amplia. La siguiente diapositiva, por favor, Padre Limo. Entonces ya tenemos que ahí, en el artículo primero, en el caso de México, ese es el marco en donde, por ejemplo, se permite la práctica de una religión. Entonces ahí entra la Constitución y cánones de la Iglesia Anglicana de México. La Constitución y cánones de la Iglesia Anglicana en México organiza esa práctica religiosa a la que el artículo primero de la Constitución mexicana nos reconoce un derecho. Entonces, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo primero derecho a practicar una religión y a enseñar una doctrina. La Constitución y cánones de la IAM ordena y regula esa práctica religiosa y esa predicación de la doctrina a la que el artículo primero de la Constitución de los Estados Políticos Mexicanos nos reconoce derecho. Entonces, ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, el artículo 24, ¿quién lo quiere leer? ¿Lo leo? Adelante. Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo,
siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Bueno, gracias, gracias. Bueno, pues entonces ahí ven ustedes que ya más entrando en materia, bueno, ya se entró en materia en el artículo primero, pero el artículo 24 dice, está desarrollando ya más explícitamente este derecho que es reconocido en el artículo primero, que es de libertad religiosa. Entonces dice aquí, toda persona, ciudadano o no ciudadano mexicano, extranjero o nacido en México, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Cuando dice convicciones éticas y de conciencia, se refiere a que también hay una protección hacia los ateos. ¿Mm? Entonces ya por ejemplo ahí, si yo como cristiano, como iglesia, creo que todo mundo debe convertirse al cristianismo, pues ese debe ser amoral, porque de obligatoriedad no, porque ya el artículo 24 de la Constitución me está diciendo no. No, porque cada quien tiene libertad de convicciones éticas y de conciencia. Es decir, esa persona, si quiere, adopta una religión, si no, no. Entonces, por eso, ahora, más en la práctica, la libertad incluye el derecho a participar individual o colectivamente, público o privado, en ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, pero a condición de que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Esto es muy claro, ¿no? Si yo, mi religión es agarrar y agarrar un niño de la calle y sacrificarlo en un altar. Pues no. Fíjate que resulta que los sacrificios humanos en México pues están prohibidos, ¿no? Porque pues la ley, etcétera, etcétera. Ay, no, pero que este joven él quiere darse libremente, ¿no? Sacrificarse en el altar, pues tampoco, porque el derecho a la vida es un derecho irrenunciable, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho irrenunciable. Entonces, no se puede. No puede firmar alguien un documento frente a notario público donde diga yo renuncio a mi derecho a la vida para que mi sacerdote me sacrifique en el altar, no sé, a Satanás o a la Santa Muerte aquí en México. No se puede. Es un derecho irrenunciable. Y así lo define la Constitución. Entonces, si alguien en su práctica religiosa dice, chispas, no, pues que yo necesito sacrificar a alguien para la Santa Muerte, el culto de la Santa Muerte, pues sabes que no se puede. Estarías violando la ley. Entonces hay un límite. Ahí hay un límite. Ahí hay un límite. Por ejemplo, hay otro artículo uno de los derechos humanos, ¿verdad? Y la Constitución lo reconoce, el artículo primero, que habla de la no discriminación por raza, género, orientación sexual o incluso convicciones religiosas. Es un derecho humano universal. Entonces, imagínense que llega a su iglesia, llegan dos musulmanes, bueno, un musulmán y se casa con una de sus hermanas ahí cristianas. Y al día siguiente quieren comulgar. Y ustedes dicen, no puedes comulgar. No, pues que usted me está discriminando. ¿Qué pasa aquí? Hay un derecho humano que dice que no a la discriminación por convicciones religiosas. Y el artículo primero de la Constitución en México dice que se reconocen los derechos humanos. Bueno, pues uno de los derechos humanos es no ser discriminado por cuestiones religiosas. Entonces, pregunto. Y aquí el artículo 24 dice que yo tengo libertad de religión y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. ¿Verdad?
Entonces, aquí la pregunta es, ahora, este artículo luego dice ahí que va a ser regulado de acuerdo a las leyes orgánicas o leyes regulatorias. Bueno, hay una ley general en México que es como un reglamento que regula y dice que todos tenemos derecho a propagar una doctrina. Bueno, a enseñarla. Entonces aquí viene la pregunta, porque los quiero hacer pensar y que reflexionen. ¿Cuál es el lugar de la Constitución y cánones de la IAM o de nuestras respectivas iglesias dentro del marco legal de nuestros países? Para responder esta pregunta, entonces le estoy poniendo este ejemplo. Si llega un musulmán y dice, yo quiero comulgar, y yo le digo, no, no puedes comulgar, y el musulmán dice, es que me está usted discriminando. Discriminar es un verbo, ¿verdad?, que puede usarse en neutral y decir, es que el daltónico no discrimina entre el rojo y el verde. El que alguien ya de 60 años, pues yo ya no discrimino entre una nota y otra porque pues ya no las oigo, ¿verdad? Luego a los 20 años ya no las oye uno, ¿verdad? Por cierto, han de saber. Entonces, si yo voy a discriminar entre un musulmán y un cristiano para darle la comunión, estoy discriminando. Entonces, estoy violando su derecho, podríamos decirlo así. Pero resulta que yo tengo libertad de enseñar una doctrina, de practicar y de adoptar una religión. Y en mi religión se dice que en mi práctica, en la comunión, solo se da la comunión a los que están bautizados con agua en el nombre de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿aquí qué pasa? Hay un principio, los derechos tienen un límite. El derecho de la persona tiene límite de donde empieza el derecho de la otra persona. Entonces aquí uno diría, ¿sabes qué? Es que yo tengo un derecho garantizado por la Constitución, o más bien reconocido, y garantizado porque además la Constitución garantiza que un derecho reconocido, no otorgado además, sino reconocido, pues la Constitución me garantiza que a mí me deben proteger ese derecho. Entonces yo tengo derecho a que en mi religión, si yo creo que solo pueden comulgar aquellos que han sido bautizados, entonces yo sí le puedo decir a un musulmán, tú no puedes comulgar. Y si el musulmán va y se queja y dice, es que usted me está discriminando, yo le puedo decir, pues te estoy discriminando en base a un derecho que yo tengo. Tu derecho se acabó aquí. Aquí ya se acabó tu derecho. Tú tienes otra religión, ve a practicarla, entonces pues entonces practica en otro lado, puedes venir aquí, pero no puedes acceder a la comunión porque no estás cumpliendo con la religión, con la mía. Entonces tú no me puedes venir a imponer tus reglas, aquí hay reglas. Y la regla de que alguien no comulgue o impedirle a alguien la comunión no es un delito. No es un derecho humano que tú tengas el acceder a la comunión. No es un derecho humano. No estoy violando tus derechos. Porque la discriminación se basa en si estoy lesionando los derechos de la persona y aquí no está lesionando ningún derecho. Entonces, quiero que quede claro pues este punto. Ahora bien, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es artículo 33 de que todas las personas extranjeras que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 de esta Constitución, ciudadanos, de todos modos gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. Entonces, volvemos a lo mismo. También los extranjeros están cubiertos. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, creo que es esa. No se deja.
A ver la 6, que ya no alcanzo a ver. Ándale. Bueno, ahorita vemos eso. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, Donald Trump decía, es que si yo le doy un balazo a alguien en la Quinta Avenida, lo puedo hacer y no pasa nada, ¿no? Entonces yo les pregunto, si yo, como parte de mi doctrina, digo que a los ladrones hay que cortarles la mano, vamos a suponer que yo sea musulmán y tengo aquí una mezquita en México. Entonces, alguien de mi mezquita va y roba un pan. Y entonces voy y le corto la mano. ¿Yo estoy practicando mis preceptos religiosos o no? ¿Verdad? Ahí está en el Corán, pues córtale la mano. Pero resulta que o bueno, o por ejemplo en el Antiguo Testamento a la adúltera, pues hay que apedrearla. Pero resulta que en México, pues está prohibido apedrear a la gente o cortarle la mano. Entonces ahí, ¿qué pasa? A ver, ahora vamos a voltearla. A ver, el musulmán quiso venir a imponerse a nosotros. Ahora nosotros decimos, no, pues que tengo que cortar la mano. Es una adúltera, hay que ir a apedrearla. ¿Qué sucede aquí? Señor obispo, ¿me permite hablar? Adelante, adelante. Sí. Bueno, yo pienso que cuando es un estado laico, por ejemplo, nuestros países son estados laicos. Ya sé. Por ejemplo, no entró ningún colombiano porque en Colombia pues es un estado confesional. Si fuera un estado confesional, por ejemplo, cortarle la mano a una persona que roba algún artículo o roba algo, cuando un estado confesional, entonces sí aplica la misma constitución y alberga lo que en la misma derecho canónico de la iglesia por el cual todo el estado confesional está. Entonces, eh, en nuestro caso, por ejemplo, en nuestro caso, no aplica porque sea lo mismo que sucede en las maquilas. Yo ya tengo 53 años, llego yo y quiero que trabajar aquí. Y me van a decir, aquí solamente contratamos de 20, 25 años a los 40. Si yo digo, yo pongo una demanda porque estoy discriminándome, me están discriminando porque yo tengo 53 años, no aplicaría. ¿Por qué? Porque aquí está regulada también, ellos están regulados también por lo que es los derechos constitucionales y ellos pueden poner también las reglas y las normas que ellos necesitan para su empresa. Lo mismo sucede con nosotros como iglesia. Si alguien, como usted decía, si alguien llega a nuestra iglesia y quiere comulgar, nosotros podemos decir, no puedes comulgar porque en primer lugar no eres miembro activo de una iglesia de nosotros. O no estás Segundo, bautizado. ese es el miembro. Realmente lo que nos da a nosotros la membresía, por así decirlo, es el bautismo. Es el bautismo. Y nosotros como anglicanos, cuando nosotros nos confirmamos, si una persona romana o ortodoxa llega a nuestra iglesia y quiere confirmarse, la confirmación para nosotros es que él está entrando parte de la feligresía de la iglesia anglicana, ¿verdad? Porque ellos, por el bautismo, sí están injertados en Cristo, en la iglesia, pero en la confirmación, ellos han renunciado a las otras iglesias por estar aquí con nosotros. Entonces, aplicando y diciendo lo que usted dice, si es un estado confesional, sí lo harían tranquilamente. Por eso lo vemos, las atrocidades que ocurren sobre todo con los musulmanes, porque son estados confesionales. Pero en este caso no aplicaría en nuestro caso, porque somos estados laicos. Realmente me llama mucho la atención, bueno, la personita que está aquí de Nicaragua, lo que nosotros sabemos de Nicaragua, de este señor Ortega, pues son las atrocidades que están ocurriendo ahí con ellos, ¿no? Que realmente el Estado no valora ni tampoco hace válido ni respeta a una iglesia, sino el Estado es el que rifa, controla, domina y predomina.
Pero pues ahí está nuestro hermano nicaragüense, nos puede decir también. Bueno, Estados Unidos. y he Gracias. de decir que en momentos históricos, pues también en Colombia hubo persecución al fenómeno religioso. En México, digamos lo que, bueno, por así decirlo, de una manera descriptiva, vamos a decir lo que hubo una actitud legal, digamos, no amigable hacia el fenómeno religioso en nuestros países en distintas etapas, ¿no? Independientemente de Estado laico, porque puede ser un Estado laico que, pues, colabore con las iglesias, ¿no? Pero puede ser un Estado laico, vamos, Hostil. hostil al fenómeno religioso. Ahora, esto que dijiste es muy cierto, ¿no? En un estado confesional, bueno, pues es diferente. En un estado laico, se supone entonces que hay leyes seculares que protegen y regulan ciertas acciones, y entonces ahí choca. Dice uno, oye, pero es que a mí el Corán aquí, vamos a suponer que hay una mezquita en México y digan, pues es que aquí el Corán dice que este muchacho muy devoto aquí en la mezquita, pues que le corte la mano si robó, le voy a cortar la mano. Es más, le voy a cortar la mano porque se robó un libro del Corán de aquí, precisamente con letras en oro y hechos del siglo XV y que valía no sé cuántos millones, se lo robó y lo vendió por allá. Y es una blasfemia, es una gravedad, es una cosa, y eso se castiga pues con 20 azotes, le corto la mano y luego no sé, lo descuartizo en caballo, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer, pero bueno, aquí nada más le vamos a cortar la mano. Pues no porque las leyes seculares prohíben una pena de ese tipo, que se practique un castigo de ese tipo. Está prohibido. La pena de muerte, por ejemplo, en México está prohibida. Entonces, y son derechos irrenunciables. El derecho a la vida y la integridad física son derechos irrenunciables. Aunque uno firme, no, cualquier persona, te diga a alguien, yo me quiero suicidar porque tengo cáncer. Pues si alguien te ayuda, a ese alguien lo vamos a meter a la cárcel, lo vamos a acusar de homicidio. De cómplice de homicidio. Porque es ilegal. No puedes renunciar al derecho a vivir. Ah, pues que me voy a cortar la mano porque robé no sé qué, pero le voy a decir al carnicero de la esquina que me la corte. Pues el carnicero se va a ir a la cárcel. Y si eso pues en una iglesia no es diferente. ¿Por qué? Porque es un ciudadano, el pastor o ¿cómo se llama? No rabino, ¿cómo se dice ahí entre los musulmanes, el que ocupa el lugar del rabino pastor, ¿cómo se llama? Imán. Oman. El imán. Oman. El imán, no va, es un sujeto de derecho, es decir, está sujeto a las leyes. Está sujeto a las leyes del país. Entonces no puede él violar una ley y decir, ay, te voy a cortar la mano. Con estos ejemplos y esta plática, lo que les quiero enfatizar, y les vuelvo a preguntar, entonces la Constitución y cánones de la Iglesia Anglicana en México están abajo, a un lado o por encima de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. ¿Dónde está? Está abajo. Dice Rafa, está abajo, ¿no? Así le entendí que está diciendo con la mano. Está abajo. Es decir, entonces, ¿qué lugar tiene ya en manera técnica la Constitución y cánones de una iglesia aquí en México? Pues tiene esto, tiene la categoría de estatutos de una asociación. ¿Ok? Uno de ustedes mencionaba que una empresa puede tener sus propios reglas de a quién contrata y a quién no. Estas reglas de una empresa, por ejemplo, si la empresa dice, no, es que yo nada más quiero gente joven, tú ya tienes 50 y no te va a contratar porque pues yo necesito gente joven porque pues es la imagen de gente joven.
Pero eso es discriminatorio. En México eso es discriminatorio en la ley laboral. Entonces, podrá tener eso, pero entonces la persona se puede ir a quejar ante el Poder Judicial, de hacer esa denuncia ante los tribunales correspondientes, y entonces ahí ya se manda a llamar, y entonces dice, a ver, a la empresa, a ver, tú tienes aquí una denuncia por violación a las leyes laborales, incluso derecho humano, a ver, vamos, vente para acá. Vamos a ver si hay una violación de la ley laboral o de los derechos humanos, que estás discriminando a alguien por edad, por ejemplo, etcétera. Y ¿sabes qué? Pues no va. Hay empresas que en algunos países dicen, no, es que yo quiero que todos mis empleados que hablan con el público pues sean de cierta estatura, que estén delgados, que así. Eso también es discriminatorio. Pueden tener sus reglas, pero si alguien desafía esas reglas en los tribunales y demuestran que van en contra de la constitución política de ese país y de las leyes generales, prevalecen. Esto es lo que les quiero decir. Acuérdense, la constitución canónica de una iglesia está por debajo de las leyes seculares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una ley laboral de Nicaragua, de Perú, de Colombia, de México, está por encima de las constituciones y cánones de nuestras respectivas iglesias. Así de sencillo. Leyes laborales, leyes sindicales, leyes de todo ese tipo están por encima de nuestra constitución y cánones. Eso es claro. Otra, decía yo, la constitución y cánones de la Iglesia Anglicana de México es el equivalente a estatutos de una asociación. O sea, son leyes internas, son estatutos internos. Y esos estatutos, la aplicación de ellos, si tenemos una controversia de que, oiga, obispo, me aplicó bien el canon o no me lo aplicó. Vamos a suponer que llega alguien y dice, oiga, pues es que yo quiero, yo quiero bautizar a mi niño, pero su padrino va a ser un ateo. Y yo digo, no, pues es que, ¿sabes qué? No. Un wicano, por ejemplo, ¿no? O un testigo de Jehová, o ¿qué les gusta a alguien hindú? No, pues es que ese es el padrino. Y yo puedo decir, como sacerdote, pues no te voy a... No admito a este señor como padrino del niño, o como madrino. Entonces ellos van a decir, caray, ¿pero por qué? Es que esta es la regla, mira. El padrino de un niño a bautizarse tiene que estar a su vez bautizado. ¿O no? Sí, ¿no? O sea, y eso dice nuestra constitución de cánones. Y entonces, pero esta persona va a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aquí en México. Dice, es que me están discriminando porque yo soy ateo. Y el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a mí me garantiza mi derecho a libertad de conciencia y a creer o no creer. Y yo he decidido no creer en Dios. Y soy ateo. Y es mi derecho. Y ahora me están discriminando a causa de ese derecho. O que llegue alguien, llegue un hindú y diga, aquí la Constitución mexicana me garantiza a mí libertad religiosa y de yo profesar el hinduismo libremente y que no se me discrimine por eso. Y aquí el padrecito me está discriminando porque no me deja ser padrino del hijo del vecino. Me está discriminando. Y yo digo, nada más que sabes que también yo tengo un derecho. Tengo derecho como asociación, con mis estatutos, a regular mis propias creencias. Y eso está garantizado también por la ley. Entonces, si hubiera una controversia en eso, yo les hago la pregunta. ¿A quién acudiríamos para resolver este asunto? Vamos a suponer que ustedes son un sacerdote, o un ministro laico, o un laico.
Y que ustedes son ese laico que dicen, no, pues es que mi mejor amigo es hindú y yo quiero que es el padrino de mi hijo y el padre me está discriminando. Entonces, ¿con quién van a ir a discutir esto? ¿Vienen con el obispo? A ver, quiero que me contesten. A ver, Gregorio Guevara. ¿Con quién iríamos? ¿Iríamos con el obispo? ¿O Margarita? ¿Iríamos con el obispo? ¿O quién es Motorola Moto G06? ¿Iríamos con el obispo? ¿Rafa? ¿Iríamos con el obispo? Amada Lucía, Margarita, Benito. ¿Iríamos con el obispo? No, según lo que usted está explicando, señor obispo, tendrías que ir ante las leyes de la Constitución del país, porque esas son las que se están violando, según la persona, ¿verdad? Pero, pues, los estatutos de las iglesias o de las asociaciones, eh, si perteneces a esa asociación o iglesia, entonces debes de mantenerte bajo las reglas de esa iglesia. ¿Sí? Y Entonces, eso es muy alguien, correcto, muy, muy correcto lo que usted está diciendo. Ahora aquí el asunto es, ante la duda, ¿a quién acudiríamos? Para que nos aclara la duda de quién, Yo el creo, derecho de quién prevalece, el del ateo, el del hindú o el de la iglesia. yo creo que en un primer momento, digo, que es muy variable la situación, pero en un primer momento sí podría ser con el obispo o con el encargado justamente de custodiar estos cánones o estas reglas, como para primero clarificar, ¿no? Como en un primer estadio. Vamos a resolverlo primero aquí. Si la situación se escala porque llega a un punto donde se alegue realmente una discriminación y salga de nuestras manos, o diría el derecho de nuestra jurisdicción, bueno, tendríamos que entonces ya involucrar a la ley civil, que en este caso serían los asuntos religiosos, ¿no? Que tendría que dirimir y decir, ok, ¿dónde está tu derecho? ¿Dónde termina tu derecho? ¿Dónde empieza el derecho de esta institución? Para poder decir quién tiene la razón. A ver si tú que no te estás ajustando o cuál es lo que está pasando realmente. Tendría que ser como escalonado en ese sentido, pero yo creo que de bote pronto, en un primer momento, sí puede ser la figura del obispo o el encargado de la parte canónica la que pudiera actuar para tratar de clarificar. Correcto, esto en el sentido de, esto sería un proceso de consulta y de conciliación inclusive, pero ya en un proceso de decir, yo me voy a inconformar y me voy a quejar, pero de punto de vista de mi derecho, ya así de, a ver, aquí me están violando un derecho y quiero que me lo respeten y quiero que me aseguren que se me va a respetar. O sea, está pidiendo que se le aseguren. Eso, en un estado laico, eso va uno ante un juez del Poder Judicial. ¿Ok? Va ante un juez. Entonces, ¿perdón? Entonces va ante un juez. Es decir, porque aquí viene lo importante, les dije, ¿cuál es el lugar de la Constitución y cánones de cada una de nuestras iglesias? Acuérdense, están por debajo de la Constitución, pero también muy importante, son estatutos de una asociación. ¿Quién regula? Fíjense, se van a sorprender. ¿Quién regula en México al menos los estatutos de una asociación? Hay leyes seculares que los regulan. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Anglicana en México, los procedimientos de cómo van a aplicarse, los procedimientos de aplicación me refiero, no lo que dicen los cánones, sino ciertos principios de aplicación, de cómo se deben aplicar, se regulan por el código, en México el Código Federal de Procedimientos de Asociaciones Civiles y Mercantiles de la República Mexicana.
Ustedes dirán, oigan, pero la Iglesia Anglicana en México no es una asociación civil ni una asociación mercantil, es una asociación religiosa. Bueno, resulta que a falta de una regulación secular para las asociaciones religiosas, para cuestiones laborales, se va uno a la ley laboral del país, porque es superior. Y en caso de lagunas en la ley secular, de que dicen, pues es que no hay una ley que regule acciones religiosas. Bueno, sí hay una, pero no habla de cuestiones laborales. ¿Qué hacemos? Pues te vas a la que regula. Oiga, pero pues te vas a la que regula parecido procedimientos en asociaciones civiles y mercantiles. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, no dice, por ejemplo, la edad de jubilación de los clérigos, por ejemplo, que sí lo dice, en la nuestra sí lo dice. Pero suponiendo que no dijera, no dice qué es la edad de jubilación de un clérigo. Y el padrecito ya tiene 80 años y no se quiere ir, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues, a ver, esta no la tiene, entonces vamos a ver cuál es el marco general del derecho en este sentido, y resulta que a lo mejor hay una ley secular en México que dice, ¿sabes qué? Hay una edad obligatoria en que todo el mundo se debe jubilar. Me estoy inventando esto, y que diga, porque ni siquiera sé si exista, pero sí, pero bien puede existir que diga, pues todo el mundo se debe jubilar a los 70. Punto. Y entonces, ¿sabes qué? Puedes jubilarte a los 60 con pensión completa, pero no es obligatorio si quieres seguirle hasta que el cuerpo aguante. Bueno, entonces, esas leyes seculares que hablan de la jubilación, si nuestros cánones no especifican una edad de retiro, entonces se aplican las seculares. Ahora, otra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nuestra ley dice, tú te tienes que, tú tienes derecho a esto, y la ley secular se opone? ¿Qué pasa cuando hay una contradicción entre un canon de la Iglesia y una ley secular? Tiene precedencia la ley secular. Siempre. Están por encima de los cánones y de la Constitución y cánones. Entonces, bueno, yo les estoy diciendo esto para que ustedes ubiquen cuál es el lugar, que la Constitución y cánones de una iglesia, de la AR aquí en México, son los estatutos de una asociación. Entonces tienen validez aquí adentro, y siempre su aplicación es en base a criterios que ya están puestos por la práctica del derecho allá afuera. Por ejemplo, vamos a suponer, estos no son ejemplos para que se lo sepan de memoria, es para que vean cuál es el lugar de los cánones y la Constitución dentro del derecho. Y esto es importante que lo sepan. Por ejemplo, yo como obispo ahora decreto que todas las personas que ahora todos los que se bautizan tienen que no sé, pintar el agua del bautismo de color rojo, ¿no? Y que aquel que no haya, y yo digo, aquel que no haya sido bautizado con agua pintada de rojo, su bautismo no vale. Y lo decreto y no se le da boleta ni nada. Vamos a suponer que porque tuvo una revelación y que el Espíritu Santo, y vamos a suponer que hasta el sínodo la aprobó y quedó puesta en actas y ya quedó aprobadísima, y el sínodo nacional la aprobó. Vamos a suponer que ya la Iglesia Anglicana de México dijo, de ahora en adelante todo mundo debe estar bautizado con agua de color rojo. Oye, la ley de los Estados Unidos mexicanos dice algo al respecto. No. Pues entonces lo podemos hacer, ¿verdad? Pues sí lo podemos hacer. Pero vamos a suponer que digo el obispo, bueno, y por cierto, esta nueva ley se aplica a todos los que sigan vivos
y que fueron bautizados alguna vez, se tienen que venir a rebautizar otra vez porque su bautismo no vale. Bueno, entonces, pues yo lo dije el obispo, porque pues lo digo yo, porque el Espíritu Santo me lo dijo, que todos los que sigan vivos ahorita y se hayan bautizado con agua cristalina y no con agua roja, así con tintura roja, agua de Jamaica, ¿verdad? A ver, que me haga yo muy prehispánico y precolombino y que no, es que tiene que ser agua del corazón, con flor del corazón, que es agua de Jamaica, para ritual prehispánico casi casi, y tiene que ser con agua de Jamaica. El que no se haya bautizado con agua de Jamaica, su bautismo no es válido. Oiga, obispo, yo tengo 50 años de edad y me bauticé a 50 años, me bautizaron con agua normal, no de agua de Jamaica. ¿Ya no vale mi bautismo? No, ya no vale. Bueno, resulta que hay un principio general del derecho secular, ¿verdad? Del derecho, que dice no retroactividad de la ley. Es decir, una nueva ley, si perjudica a la persona, no se le puede aplicar. No se le puede aplicar retroactivamente, no se le puede aplicar retroactivamente en el tiempo pasado 50 años atrás. No se puede. Es un principio general del derecho. Oiga, ¿dónde está eso en la Constitución y cánones? No, pues no está escrito. ¿Y en dónde está escrito? Ah, pues fíjese que está en los manuales de derecho, está en los principios generales del derecho. Ay, pero eso es secular, esto es otra cosa. Digo, esto que les platico lo he oído de personas. No, pero eso es allá, eso es en lo secular. No, señores, los principios generales del derecho se aplican a la Constitución y cánones de las iglesias también. Entonces ese principio de no retroactividad de ley también se aplica aquí. Oiga, pero ¿en dónde está escrito? Pues no está escrito, es un principio general del derecho. Alguien ya está en la Constitución mexicana, la no retroactividad de las leyes. No sé si en la Constitución de Perú esté, no sé si está en la de Nicaragua, pero en la de México sí está, por cierto. Entonces, hay no retroactividad de la ley. Entonces, no podemos aquí en México hacer un canon nuevo y aplicárselo a gente en el pasado, no podemos. Entonces, este es otro ejemplo de cómo la Constitución y cánones están sujetos a principios generales del derecho general de México. ¿Y quiénes son los que interpretan normalmente esos principios? Son los jueces, son el Poder Judicial. Entonces, yo nada más les quería dar esto, compartirles todo esto, cuál es el lugar de la Constitución y cánones dentro del marco general del derecho en México, para que ustedes tomen conciencia de que todos estamos sujetos a esa ley general. ¿Preguntas? ¿Preguntas, comentarios? Dice que Colombia es un estado laico, que hubo una reforma a la Constitución de Colombia en 1991. Y Colombia ya no es confesional, desde el 91 ya es Estado laico. Pero pues apenitas, es muy reciente, hombre. Bueno, entonces ya para terminar, porque se supone que terminamos en 8 minutos, porque era hora y media de clase, pero pues no empezamos exactamente a las 8, ¿verdad? Pero bueno, les voy a respetar. Una, Padre Limo, ¿puede usted ponerme el índice ahí de la Constitución y cánones de la Iglesia Anglicana de México? Ok, un Por segundo. favor.
Listo. Gracias. Entonces, si ustedes pueden apreciar, bueno, a lo mejor no pueden apreciar, ¿verdad? Es lo que estoy viendo. Entonces yo voy a abrir aquí, tratar de abrir el mío. Muy bien. Si podemos hacer un acercamiento, es que quedó muy lejos. No, si no, aquí lo abro, a ver. Pues están muy callados, yo creo que. En el zoom de la página, ¿no? Para que se vea más grande. Sí, ese puede ser, sí. Perfecto. Entonces, ustedes ven que primero las constituciones cánones primero están compuestas de unos artículos y luego están los cánones. Entonces, los artículos, ahí se ponen los principios generales, es decir, propósito de la iglesia, organización general, por ejemplo, el primero es del sínodo general. El primero es el preámbulo, qué es el propósito, etcétera. Hablan de la entidad. Luego, el primer artículo 1 del sínodo general, es decir, que dicen que la máxima autoridad es el sínodo general, es la estructura, cómo está compuesto. Luego hablan del primado, del Consejo Ejecutivo Nacional. Luego hablan en general de los obispos, cosas generales de los obispos. Sí, es como si fueran leyes. De las diócesis, es decir, qué son, cómo están constituidas. Luego del ministerio ordenado, quién es, cómo es, para qué se funciona. El libro de acción común, es decir, la liturgia. De la disciplina eclesiástica, del tribunal superior, de las enmiendas. Entonces, esos son primeros los fundamentos generales. Y ya luego vienen la parte de organización y administración, es decir, es lo que en las leyes seculares se llaman los artículos y luego los estatutos regulatorios. Lo regulatorio. O las leyes orgánicas. Las leyes regulatorias. Entonces están la ley fundamental y luego las regulatorias. Ahora bien, si ustedes ven esto, lo primero que están hablando, los primeros 3 artículos, es estructura. Hablan de estructura. O sea, el artículo 1, 2 y el 3. No. Los artículos, no los cánones. Arriba. Sí. Los primeros, el 1, el 2 y el 3, habla el sínodo general, primado y Consejo Ejecutivo Nacional. Es decir, están hablando de estructura. ¿Cómo está organizada la estructura? Y luego habla, el artículo 4, habla de los obispos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando, la iglesia, el anglicanismo ya moderno, es una iglesia, es una eclesiología que tiene 2 polos. Es colegiado en el sínodo y es individual en torno al obispo. Entonces hay 2 instancias, está el sínodo general y está un primado. Pero como esto es estructura, el artículo 4 está hablando de los obispos, porque los obispos son los que guían y los que implementan las acciones de los sínodos diocesanos, de los cuales también se habla ya en la parte quinta que dice de las diócesis. Ahí las diócesis, también ahí en ese artículo 4 dice, y habrá en cada diócesis un sínodo diocesano. Y ya luego pues ya eso se desmenuza, su organización y dinámica, su funcionamiento y sus derechos y obligaciones y deberes, eso ya se desmenuza en los cánones. Entonces tenemos del sínodo general, que establece que es una eclesiología sinodal. Sínodo quiere decir, viene del griego caminar juntos. Odos es camino. Y sin quiere decir juntos. Por ejemplo, sincronizar es hacer algo al mismo tiempo. Pero cronos, tiempo, sin al mismo tiempo. Entonces,
Sincronizar algo es hacer algo al mismo tiempo. Sínodo es caminar juntos. Por ejemplo, odómetro es que mide uno los pasos, ¿verdad? El caminar de alguien. Sínodo es caminando juntos. Es un caminar juntos. Y luego vemos de los obispos, porque los obispos son los que implementan las políticas de los sínodos. Son los que ponen en práctica una misión que un sínodo, hagan de cuenta que un sínodo de una diócesis dice, pues ahora vamos a votar que nosotros vamos a empezar a evangelizar gatos. Porque se les ocurrió, ¿no? Entonces el obispo dice, bueno, entonces el obispo tiene el ver qué hace y imaginar mecanismos y cosas para implementar esa nueva política de evangelizar gatos. Entonces a lo mejor el obispo va y se disfraza de gato y se vaya a la calle a andar predicando el evangelio de los gatos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que diga ahora el sínodo, no, pues ahora vamos a adoptar teología de la liberación, opción preferencial por los pobres, por los campesinos oprimidos. Entonces el obispo va a decir, bueno, entonces pues yo voy a tomar un curso de leyes agrícolas, de leyes laborales, de derechos humanos, y me voy a ir al campo a predicar el evangelio y a ofrecerles servicios religiosos y estudios bíblicos preferentemente a los campesinos explotados. Que ya tengo muchas parroquias en áreas de clase media urbana, clase alta, clase obrera. Muy bien, pero el sínodo me dice preferencia por los pobres. Entonces yo voy a empezar a buscar jóvenes, a sembrar vocaciones entre los barrios obreros y campesinos pobres para yo empezar a prepararlos, darles herramientas en el seminario, entrenarlos para empezar a crear comunidades eclesiales de base, porque voy a implementar esta política del sínodo diocesano de teología de la liberación, opción preferencial por los pobres. ¿Ya vieron? Entonces el obispo implementa eso. Claro, aquí viene otra cosa. Resulta que al sínodo diocesano se le ocurre decir, vamos a cambiar las cláusulas del credo. Vamos a poner que Jesucristo no era hijo de Dios, era venusino. Era un ángel enviado por, no sé, una entidad X. Entonces, y el obispo dice, pues no. Oiga, pero no. Y el obispo dice, no, voy a vetar eso. ¿Pero por qué? Pues ¿por qué no? Porque eso está mal. El obispo es el guardián de la fe. Entonces, ¿sabes qué? No vamos a cambiar el credo. El credo solo lo puede cambiar un sínodo general, quizás un concilio más bien de obispos, y bueno, ya estamos hablando de otras cosas. Pero pues ¿sabes qué no? Los obispos también tenemos una función, y la función del obispo es ser el pastor principal y velar por la fe. Y eso lo dice la Constitución aquí y cánones de la Iglesia en México, que la función de los obispos es ser guardián de la fe y guardián de la liturgia. Entonces ahí hay un balance, ¿no sabes qué? Tampoco, ¿no? Por ahí no vas. Entonces también habla de la función de los obispos. Y luego habla de cómo se organizan las diócesis. Y luego en el sexto, del ministerio ordenado. Reglas generales. Ya los detalles se van a los cánones. Luego del libro de oración común, ahí establece cuál es la liturgia de esta iglesia. Y ¿por qué es importante? ¿Por qué estará el libro de oración común en los artículos de la Constitución de la Iglesia Anglicana de México? ¿Por qué estar ahí? Como anglicanos, si ustedes son anglicanos, los que no son anglicanos son bienvenidos también, ¿verdad? Pero son anglicanos, van a saber por qué. Esta iglesia, ¿en dónde pueden encontrar su doctrina, sus enseñanzas? En la liturgia. No somos una iglesia confesional. No somos como los presbiterianos de, la confesión de Westminster. O los luteranos, la confesión de Augsburgo. No. Nuestra profesión de fe, lo que nosotros creemos, lo que nosotros enseñamos está en la liturgia. Entonces, el libro de oración común es la fuente de nuestra doctrina.
Bueno, no la fuente, ahí está expuesta lo que creemos, ahí está expuesto lo que creemos. Entonces, con las rúbricas incluidas, ¿no? Por eso es que está ahí. Y el libro de oración común, la liturgia tiene valor de canon, como si fuera un canon. Y luego viene una sección de la disciplina eclesiástica y luego del tribunal superior en caso de que es parte de la disciplina eclesiástica. Entonces vemos 3 secciones generales, 1, 2 y 3, cómo está organizada estructuralmente la iglesia. 4, 5, 6 y 7, es decir, obispos, diócesis, ministerio ordenado y libro de oración común, o sea, obispos, sacerdotes, diócesis y liturgia. Eso es otra sección que habla de la naturaleza de la iglesia, del ministerio ordenado y de la predicación, de lo que se hace, de la vida sacramental, de la vida ministerial, que está ahí. Porque un sínodo general no es una Eucaristía, no tiene un valor sacramental. El ser primado tampoco, eso es un oficio. El ser Consejo Ejecutivo Nacional tampoco, es un órgano de decisión, son órganos administrativos. Es una cuestión administrativa el 1, el 2 y el 3. Mientras el 4, el 5, el 6 y el 7 es una cuestión ministerial y sacramental. Y litúrgica. Ahí va incluido pastoral, enseñanza, doctrina, sucesión apostólica, eso está ahí, en los obispos, en el ministerio ordenado, en el libro de oración común. Ahí va más hacia la naturaleza de la iglesia. Y ya luego el artículo 8, el 9 y el 10, o sea, disciplina eclesiástica, tribunal superior y enmiendas, eso ya es una cuestión cuestión disciplinaria. Eso ya es otra sección. Entonces son esas 3 grandes secciones. Y ya se desmenuzan en los cánones, se lo podemos ya lo podremos ver después. Ya está conmigo con el padre John Hayes. Y algo que les quiero agregar también, ya para terminar. Hay cuestiones que un sínodo puede adoptar, un sínodo diocesano, un sínodo general o un obispo puede establecer políticas. Y entonces desarrollar reglas y reglamentos que pueden ser aprobados por el sínodo o simplemente el obispo dice, esta es mi política. Y entonces es parte de, digamos, la ley o lo que regula la vida dentro de la diócesis. Y quiero hacer referencia en particular a las políticas de Iglesia Segura. Es una política nueva que quiere decir que se va a proteger a los más vulnerables dentro de la iglesia. Es decir, y esto va en consonancia, por cierto, con las leyes seculares. Iglesia Segura es una serie de políticas, una serie de reglamentos, una serie de estatutos, una serie de maneras de actuar y de hacer dentro de la iglesia, cuyo objetivo es proteger a los más vulnerables, es decir, adultos mayores, personas que vivan solas, menores de edad, personas con alguna deficiencia mental, es decir, personas en estado vulnerable. Por ejemplo, en el caso de los laicos, esto quiere decir que yo he practicado en Estados Unidos, en Canadá, y he firmado yo documentos, he tomado cursos, porque así se hace allá, de estas como parte de la política de Iglesia Segura. Entonces, por ejemplo, hay que tomar, si alguien quiere ser voluntario en la iglesia para algo, tiene uno que tomar cursos de cómo dirigirse hacia menores de edad, cómo dirigirse hacia adultos mayores. Por ejemplo, prevenir cosas como pedir préstamos a adultos mayores. O, por ejemplo, ir a un campamento de verano con menores de edad, un adulto manejar un coche y él solo. Tiene que ir con alguien más, siempre.
Y esos 2 adultos tienen que haber tomado cursos. Por ejemplo, en Massachusetts me acuerdo que una maestra ya, sobre todo con preadolescentes y adolescentes, ¿verdad? Pero también con menores de edad, con niños, si alguien va al baño, si alguien, nunca puede estar un adulto con un menor de edad. Siempre tiene que estar 2. Y si está un adulto con un menor de edad, porque el menor de edad le va a decir algo en confesión o algún problema, la puerta del adulto tiene que estar abierta. La oficina tiene que estar abierta. Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. O por ejemplo, no se puede pedir prestado a un adulto mayor porque se considera una persona vulnerable. ¿Por qué? Porque el adulto mayor está solo, o ya tiene ciertas lagunas mentales, o se puede sentir presionado, porque ya no siente fuerte. Hay toda una serie de condiciones. Entonces, no pedir, por ejemplo, prestado a un adulto mayor, ¿no? Eso, por ejemplo, entre laicos, por ejemplo, ¿no? Obviamente los sacerdotes, también, ¿por qué? Usted dirá, bueno, ¿por qué un sacerdote es delicado que un sacerdote, por ejemplo, esté solo en su oficina con una mujer casada, por ejemplo, ¿no? O aunque sea soltera? Digamos, no sé, de 30 años de edad, vamos a suponer. O de 25. ¿Por qué se desaconseja en Iglesia Segura? Porque dice uno, oye, pero si no, la chica de 25 años no es menor de edad, no es adulto mayor, no tiene retraso mental, ¿por qué va a ser vulnerable? ¿Por qué entra en una categoría de persona que debe ser protegida, no? Porque resulta que un sacerdote está en una posición de autoridad. Entonces ya no somos iguales. Entonces hay más vulnerabilidad en el laico respecto del clérigo. Lo mismo con respecto de una persona hacia un maestro o hacia un doctor, también. Entonces, figuras de autoridad o de confianza, de autoridad moral también, hay una desigualdad ante la ley. Bueno, y en la práctica, ¿verdad? O sea, finalmente. Entonces, se desaconseja, por ejemplo, que estén solos. Es la simetría de Porque poder, puede ¿no? haber, porque la autoridad moral del sacerdote, del médico, del maestro, puede ser mal usada, o sea, abusada. Es decir, la persona puede abusar de su autoridad y de su poder o de su influencia en prejuicio de la persona vulnerable. Entonces, ese es el criterio. Un laico, por ejemplo, joven que va a visitar a un adulto mayor y es un adulto mayor, entonces legalmente es una persona vulnerable, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una política que aunque no está en la Constitución ni cánones, por ejemplo, yo podría decir, vamos a elaborarla y en el próximo sínodo diocesano la vamos a incluir en nuestra Constitución diocesana, por ejemplo. O otra, antes de terminar, uno puede incluir en los cánones diocesanos de cada diócesis lo que uno quiera, siempre y cuando no vaya en contra del espíritu de los cánones nacionales. Eso es muy importante. Es decir, esta es otra regla. No porque algo no esté prohibido en los cánones nacionales, no quiere decir que sea permitido. Porque entonces, como no lo prohíbe, lo voy a hacer acá. No, espérame, porque a lo mejor no lo dice, pero sí va en contra del espíritu, no de la letra, del espíritu. Entonces, son otros criterios que se aplican. Y como ya les demostré, hay principios generales del derecho que se aplican, no solo los secular, se aplican aquí. Son ya las 9:42 y más o menos fue a esa hora que empezamos. Sí, padre. Para Pero- ser voluntariado en la iglesia, aquí son las notas que tengo. Para ser voluntario en la iglesia, especialmente si trata con grupos vulnerables, se necesita carta de no antecedentes penales, por ejemplo.
Es una práctica que ya debe ser universal. Y en Canadá hace tiempo les voy a comentar que hubo un problemón en los años 90, fenomenal, no sé si pasó aquí. Este, eh, que resulta que fue un asunto entre laicos. Resulta que hay algo que se llama el Amway, que es como el Avon aquí en México. El Avon, no sé si en Perú y en Nicaragua está el famoso Avon. Avon es una empresa que se dedica a vender, allá no me acuerdo qué era lo que vendía Avon. Me acuerdo que cuando yo era niño en la televisión había un anuncio, Avon llama, ¿no? ¿Por qué? Porque Avon es una modelo de negocio en Ajá. el que, Avon. ¿eh? Avon, que vende perfumes. Avon, sí, perfumes y cosas como de Sí, sí. belleza y cosméticos y demás. En México, como desde los años cuarenta y tantos, se decidió una política de que todos los productos americanos que eran en México se les llamara en esa época, se leyera tal cual. Entonces no decimos Colgate, decimos Colgate, no decimos Avon, decimos Avon en México, no decimos así decimos todo tal cual es, de Por aquellas la marca. épocas, ¿eh? Por la Todavía marca. en los años 80s, Mm. 70s, 80s, todavía seguíamos diciendo eso, de que Palmolive, por ejemplo, el jabón Palmolive decimos Palmolive, no decimos Palmolive, decimos Palmolive, no decimos Colgate, decimos Colgate, ¿no? Entonces, y por eso decimos Avon. Entonces, los anuncios es un modelo de negocio en el que una empresa dice, bueno, a un particular yo te doy una caja de cosméticos que tú me pidas y tú los vas a vender al menudeo en las casas, con tus amistades. Yo me llevo un porcentaje, tú te llevas otro. Y ahí te ganas algo. Entonces es venta de productos a domicilio, pero la empresa los vende a través de particulares. Bueno, entonces en Estados Unidos y en Canadá había una empresa parecida, se llamaba el Amway. Vendían no solo, vendían de todo, de productos de limpieza y una bola de cosas, ¿no? Y el asunto es que sí los vendían a precios preferenciales, lo que gusten, pero resulta que el problema fue, yo no sé, yo era niño, yo no sé si con Avon o con Avon pasó eso aquí en las iglesias, no tengo idea. En los 90 no sé si vino aquí Amway a México y lo hizo, no tengo la menor idea. Lo que sí les puedo decir es que en Canadá y Estados Unidos fue un problemón. Porque llegó el Amway con ese mismo sistema de negocios, ese mismo modelo de negocios, y entonces lo que pasó es que los laicos que firmaban contrato con Amway se treparon en las redes de las parroquias y empezaron a vender en las parroquias. Vendían a las horas del café, vendían en los eventos de la parroquia, en eventos parroquiales y demás. Y entonces ahí empezaron a surgir los problemas porque era un mercado cautivo y el problema es que era cautivo porque entonces muchas personas empezaban a presionar de que ahora qué me vas a comprar, ahora qué me vas a comprar. Entonces, para muchas personas, bueno, también siendo Canadá, sobre todo en invierno, ¿verdad? En los meses fríos, pues no iban a salir a tocar a la puerta a venderlos en las casas. A menos 20 grados, no lo iban a hacer. Entonces, iban a las iglesias. Entonces ya la persona, ya su mercado y todo era la iglesia. Eran las reuniones de la parroquia, los eventos parroquiales, los funerales, entonces llegó un momento en que sí causó conflicto, porque decía, bueno, pues es que yo ya no tengo para comprarte, o ya no necesito eso, y empezamos, o yo no te puedo pagar, ahorita no, ya me debes. Entonces empezaron a surgir todos los conflictos que pueden haber en torno a un negocio secular, se trasladaron a las parroquias. Entonces ya se imaginan los problemas que surgieron. Entonces, los sínodos diocesanos se vieron en la necesidad, que era mejor de prohibir ventas y todos asuntos de dinero en las parroquias. Entonces se empezó ya no era posible que se hicieran ventas. De hecho, en Estados Unidos y no sé, en México, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se hizo en español?
está prohibido de que yo tenga hagan de cuenta que yo tengo una tienda hagan de cuenta que yo tengo una tienda más o menos grande de un supermercado, ¿no? Donde también tengo una sección de frutas y de repente llega una señora con no sé, limones, ¿verdad? Una canasta de limones y se mete a mi súper y empieza a ofrecerles limón más barato que lo que yo ofrezco y se lo empieza a vender a la gente que está en mi súper, que están comprando. Bueno, eso está prohibido por ley en Estados Unidos, porque pues así como que, oye, espérame, ¿no? Entonces resulta que eso mismo se tipificó como que, oye, pues es que como que, pero como la iglesia no es un negocio y no es una entidad lucrativa, no está protegida por esas leyes ahí en Canadá y en Estados Unidos. Entonces lo que tuvo que hacer la iglesia es pasar regulaciones internas y decirle a los sacerdotes, a las juntas parroquiales y a todo el mundo, decir, ¿sabes qué? Y difundir, decir, está prohibido, es una regla, así como de iglesia segura, de que si tú quieres venir aquí, puedes venir aquí, pero no puedes venir a vender Amway. No lo puedes hacer. Aquí nada más se vende para que lo que se venda se vaya a la tesorería de la iglesia. Punto, se acabó. Entonces, bueno, y esto se enactó en los sinodos diocesanos y en las reglas de las parroquias y en los estatutos. Entonces, ya ven ustedes cómo puede haber cómo puede evolucionar esto. Preguntas, comentarios. Algo de mi preocupación principal era que entendieran también que no estamos por encima de las leyes seculares y que muchos de los principios para interpretar nuestros cánones son principios del derecho y que estamos sujetos a él y que en una controversia seria se tiene uno que atender a los tribunales seculares. Entonces, eso para mí es importante que ustedes como ciudadanos de sus países estén conscientes, porque es algo que creo que hay muchos mitos y muchos equívocos al respecto y eso sí que trae muchos problemas. Y otra de las cosas que quería decirles también, bueno, era lo de Safer Church, eso es muy importante, es algo nuevo que se está generando y tenemos que tomar conciencia de ello, porque desgraciadamente, como dicen muchos abogados seculares, pues es que a las iglesias se les tiene que obligar por ley secular, porque si no, nomás no quieren cuidar a los menores de edad, no quieren castigar a sus voluntarios y a sus ministros de culto. Entonces, con la pena, pero pues, o sea, todos tenemos obligaciones, todos tenemos que estar sujetos a las leyes del país. Preguntas, comentarios, inconformidades. Bueno, pues es todo. Padre John Muchas Hayes gracias, o obispo. Padre David, si nos quiere ustedes pedir con alguna oración. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Culminamos nuestra reunión agradeciendo a nuestro querido obispo y reuniéndonos para el próximo martes. ¿Correcto? Muy bien, Vamos a correcto. dirigirnos en oración y gracias, obispo, por esta noche y gracias por la participación de todos ustedes. Igualmente hago siempre, sí, lo bueno de esto de la inteligencia artificial es que hace un resumen de todo esto. Ay, Dios Tengo mío. también tengo la presentación, entonces se los mando por WhatsApp. Bendiciones, Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por lo que estamos comprendiendo razón, Señor, a normas, a formas. Indistintamente a todo esto, Señor, queremos ser iglesia, queremos ser testigos de tu presencia en medio de nuestros países, en medio de nuestra localidad, y queremos hacerlo, Señor, siempre considerando que las reglas finalmente beneficien tu evangelio, Señor. Gracias por nuestras autoridades, por nuestros obispos, presbíteros y diáconos, por nuestros ministros laicos, por la Junta Parroquial, Señor. Ayúdanos que de manera colegiada podamos tomarnos de la mano, al igual como siervos tuyos ante ti. Gracias, Señor, por esta noche y en tu bendición, en la bendición que tú nos das a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La bendición, obispo, por favor.
Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo les bendiga, protege y guarde esta noche y siempre. Amén. 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 Un fuerte Buenas abrazo a todos. noches. Sí, Buenas buenas noches. Gracias, buenas noches a Un todos. abrazo a Nicaragua, un abrazo a Abrazo. Perú. Abrazo. Un fuerte abrazo a Perú, un fuerte abrazo a Nicaragua. Se les quiere. Gracias. Y no se olviden de orar por nuestros hermanos venezolanos, por favor. Gracias. Sí. Eso es terrible por lo que están pasando, es terrible, terrible. Ya en México pasamos por eso y los mexicanos, al menos, sobre todo los que somos de la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México, pues sabemos que fue algo horrible, no hay otra palabra, pero yo creo que ahorita en Venezuela están, proporcionalmente hablando a su población, creo que hay más afectados. Y es terrible, es terrible. Entonces hay que tenerlos mucho en oración. Y si ustedes pueden poner su granito de arena, pues fíjense que les comparto algo que pasa. Les comparto algo que pues nunca me imaginé, ¿no? Resulta que en Facebook me llega lo de recién ya había llegado en la madrugada, no sé por qué me paré y me llegó de que alguien de que unos niños, que no sé qué, una mamá con 2 niños estaban vivos, pero hoy en la madrugada sí salió el mensaje en WhatsApp que aquí estamos, ya conseguí otro celular, una batería, no sé qué hizo, tenía por ahí de esas baterías portátiles, lo cargó y pudo mandar de que aquí estoy con mis hijos, que no sé qué, por favor difundan este mensaje. Entonces veo que le llegó a alguien y creo que nada más lo habían compartido 2, 3 veces. Digo, no, pues agarré y yo mismo agarré y lo compartí en otras páginas del Facebook así de, no sé, 10,000 gentes o más gentes de allá de Venezuela. Lo puse y me dice el administrador, pues usted ni es de aquí, pero bueno, pero pues ya vi de lo que se trata y lo posteo y todo. Y bueno, vamos, o sea, son hasta maneras de ayudar, de difundir que alguien está atrapado por ahí, ¿no? O sea, uno nunca sabe, ¿no? Nunca sabe. Precisamente en el terremoto del 85 en la Ciudad de México, fíjense que la manera o sea, esto no es la primera vez, la manera de a veces de encontrar a alguien, localizar a alguien, fue por radio de banda civil. Como se cayeron las telecomunicaciones en México, todo, resulta que los radioaficionados con radio de banda civil, que tienen su planta de luz propia, resulta que ellos fueron los que avisaron de lo que había pasado en la Ciudad de México, fuera del país, por medio de la radio de banda civil. Y hubo triangulaciones, es decir, oye, es que fulanito está en tal lugar sepultado, háblale a alguien y manda de allá de México, o sea, alguien no sé, de Perú, o vaya usted a saber de dónde, de Jordania, o de España, no sé qué, van a decir, es que hay alguien que está sepultado, y le decían, y dile al bombero que está allá. Se dio la vuelta al mundo para allá. Entonces, oren mucho y pidan por ellos y pues lo que se pueda, porque sí está muy feo aquello, la verdad. Está muy feo y pues a todos nos puede pasar. Entonces, ahí les encargo que hagan en sus iglesias cadenas de oración, porque la oración sabemos que sí mueve corazones y eso es necesario. Amén. Amén. Gracias, obispo. Gracias, Buenas muy noches amable. con todos. Bendiciones. Gracias. Bendecido mucho a todos. Gracias, señor obispo. Gracias.